Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera presentación del curso de internacional de diatidosis, que se da en conjunto entre varias universidades, bien, también Panaftosa. Les doy la bienvenida de acá desde Río Negro. Hoy tenemos la suerte de compartir esta conferencia virtual con el doctor Roberto Lamberti, quien conozco en persona y es una gran persona a quien le agradezco que haya participado en este curso. Lo tuve de profesor en la universidad y bueno, simplemente que él se presente y ya le doy la bienvenida. Le comunico que el doctor Larría hoy por cuestiones laborales no puede estar conectado en este momento, bien, pero seguramente va a ver la conferencia cuando tenga tiempo. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Lamberti para que pueda ya comenzar con su presentación. Bueno, buenos días o buenas tardes para algunos. Muchísimas gracias por invitarme a participar de este curso internacional de diatidosis. Agradezco las palabras de Marco, un exalumno, varios exalumnos hay en la zona de Río Negro. Felicito a todos los organizadores por la realización, la programación de este curso, que nos va a ayudar a aunar criterios a las personas de todo el país y de todo el mundo, de los que están obviamente incorporados. Y bueno, me toca a mí en este primer ciclo, en este comienzo de las charlas, romper un poquito el hielo y dar la primera charla. Trataré de hacerlo más claro y sintético, e incluso algunos temas van a ser tocados medios livianamente para dar lugar a los próximos oradores que profundicen en los mismos. Para dar comienzo del curso de epidemiología, control, vigilancia epidemiológica, diagnóstico y tratamiento de la equinococosis quística del curso internacional de diatidosis, me corresponde hablar de la primera bolilla o del primer tema, biología del equinococo granuloso, morfología del equinococo granuloso y ciclo del equinococo granuloso. Como ya lo dijo Marcos, soy docente de la Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, la ciudad de General Pico, República Argentina, y este PowerPoint está organizado y realizado con ayuda de los integrantes de la cátedra, a los que le doy mi agradecimiento, la doctora Lidia Gino, el doctor Claudio Calvo y la doctora Macarena Moretti. Bien, para ya meternos de tema, debo hacer una definición. Es difícil hacer una definición de esta enfermedad con pocas palabras, por la compleja que es de por sí. Pero más o menos la he sintetizado de esta forma. La diatidosis o equinococosis quística es una zoonosis parasitaria de amplia difusión en el mundo, de fuerte impacto económico y en salud pública, producida por una artemia del género Echinococcus que parasita a los carnívoros, huéspedes definitivos, teniendo su estadio larval el quiste hidático o metacestode en algunos mamíferos, huéspedes intermediarios. Es difícil resumirla con pocas palabras, pero bueno, más o menos es
la idea de lo que es la parasitosis. Uno de los agentes etiológicos de mayor importancia y más cosmopolita pertenece al Psyllium platelminto, clase Cestoda, familia Tenidae, género Echinococcus, especie Granulosus y el orden Cyclopilidios. Fue descrito el Echinococcus granuloso por primera vez por Bach en 1786. Y Echinococcus viene de equino, ganchos, y coccus redondo. Es el parásito que parasita la República Argentina y los países aledaños o limítrofes. Existen otras variedades de Echinococcus, no existen esas variedades en Argentina, solamente el Echinococcus granuloso. Metiéndonos más en la biología del parásito, perdón, la morfología, el parásito de por sí es una tenia, obviamente que es aplanado o chato, y está compuesto por segmentos. En este caso, estamos viendo un Echinococcus que tiene un escólex o cabeza, en la parte, por supuesto, cefálica, luego un cuello o parte germinativa, donde en realidad se van formando los proglótidos, y el grupo de proglótidos que generan en conjunto una estróbila. El Echinococcus granuloso mide entre 3 a 5 o 3 a 6 milímetros, depende de, pero generalmente es más o menos así, de 3 a 5 milímetros, puede ser un poquito más grande, y poseer alrededor de 3 o 4 proglótidos como máximo. Su cabeza o rostelo nos permite observar un rostelo con doble corona de ganchos, es un rostelo protráctil, es decir, un rostelo que no se mueve y que posee doble corona de ganchos, unos más chicos que miden hasta 40 micras y otros más grandes, los externos, que miden alrededor de 50 micras. A su vez, tenemos que contar que poseen 4 ventosas de aspecto cupuliformes y que está compuesta por 4 fibras musculares, por 3 fibras musculares meridionales, ecuatoriales y radiales. Bien, con respecto a los proglótidos, los proglótidos poseen el aparato genital, son hermafroditas, es decir, poseen los dos aparatos genitales. Varios testículos y un ovario en forma de riñón, un útero bien desarrollado y un polo genital en la parte media posterior del proglótido. Estas características obviamente son hermafroditas y se produce la fecundación dentro del mismo proglótido y como resultado de esa fecundación se van a obtener huevos. También puede realizarse la fecundación con proglótidos de otro individuo que esté habitando en el intestino cerca de ellos o próximo a él. A medida que nos vamos acercando al último proglótido de la estróbila, ese proglótido va madurando y se van formando huevos y queda en su parte final completamente lleno de huevos, como lo estamos observando acá en esta diapo. Un proglótido puede tener entre 500, 600 hasta 1000 huevos. Bien. El Echinococcus granuloso no carece de aparato digestivo, se alimenta por ósmosis, tiene un tegumento externo con microvellosidades que le permite absorber
favorecer la ósmosis, y un sistema excretor unido en su parte posterior del escólex con tubos y células ramígeras que lo recorren en su totalidad. Lo mismo ocurre con el sistema nervioso, donde tiene un anillo en la parte del escólex y con troncos nerviosos que recorren el individuo. Estos dos sistemas serían los que son afines a todos los proglótidos y los que terminarían de formar un solo individuo, considerando que los proglótidos se alimentan por sí solos por ósmosis y a su vez tienen su aparato reproductor completo, casi podrían ser individuales, pero no lo son, no son independientes porque corresponden a un solo individuo. Bueno, yo dije que en la Argentina y los países limítrofes el único parásito de las especies de Echinococcus es el Granulosus, pero tiene varias variaciones genotípicas o cepas. Esto determinado por, obviamente, estudios más precisos. Existen alrededor de 10 cepas de Echinococcus granuloso. 5 de ellas las encontramos en Argentina. La cepa G1, que sería la cepa de oveja común, la cepa más común, parasita al ovino, o se encuentra en el ovino, el bovino, el cerdo, el caprino y en los camélidos. La G2, o oveja de Tasmania, la vamos a encontrar en el ovino y el bovino, la G5 en el bovino, la G6 de camello y cabra, denominada así, la vamos a encontrar en los camélidos y en las cabras, y la G7 en el cerdo. No sé qué pasó, que no me viene la diapo. Bien. Los huéspedes, no, me está faltando una anterior, que es la de los huevos, me parece. Bueno, algo ha pasado, que hay una diapositiva donde estaba la foto de los huevos, no creo que esté cambiada de lugar. Bueno, vamos a ver. Bueno, perdón, pero no se ha cargado una imagen donde observamos los huevos, que son de 40 a 50 micras, ovoides, con un embrión hexacanto. Disculpen que no sé qué ha ocurrido, no ha subido esa imagen, con un embrión hexacanto en su interior, una capa muy gruesa que lo recubre con formas radiales, y repito, el embrión hexacanto, y ese huevo es pesado, no flota. Para los que hacemos diagnóstico de parasitología sabemos por qué lo estoy diciendo, que no hay técnica más específica para observarlo, y es un huevo que sobrevive hasta los 40 grados de temperatura y hasta los menos 70 grados de temperatura. Siempre condicionado a una buena cantidad de humedad. Esa humedad nos va a decir, nos va a determinar la vida del mismo. Hay trabajos hechos en la zona de la Patagonia donde han encontrado la supervivencia del huevo en un tiempo mayor a los 3 años. Bueno, no sé qué ha ocurrido, pero bueno, los huéspedes definitivos del Echinococcus, fundamentalmente y de gran importancia para nosotros, son los carnívoros, pero especialmente el canino, porque es un animal de compañía, es un animal que comparte las viviendas, es un animal que comparte las tareas de campo del hombre trabajador y le ayuda, sobre todo en las bajadas, como para arrear los animales o para distintas tareas.
Es importante tenerlo en cuenta porque quizás es el huésped definitivo más peligroso y en el que más interviene en el ciclo doméstico de la parasitosis y el que propaga o mantiene la parasitosis generalmente por ayuda del hombre. Ya vamos a ver por qué. Y en un ciclo silvestre vamos a tener el gato montés, el puma, el zorro de gran importancia, y el gato que también anda cazando por ahí y se arrima a la casa, entonces sería más en un ciclo peridoméstico. Bien. ¿Cómo es el ciclo? Terminando más o menos la presentación, bueno, acá entramos a ver en pequeño una foto de los huevos, que lamentablemente no ha subido la otra diapositiva. Pero el ciclo sería de el huésped definitivo es el canino, o los carnívoros en general, pero bueno, vamos a ver en este caso el canino. El canino que en su interior, obviamente en el intestino delgado, se ubica el Echinococcus, que lo parasita, y que desprende el último proglótido, o se va rompiendo el último proglótido, y en definitiva, con la materia fecal, salen los huevos que se diseminan por el pasto, por acción del viento, del agua, de las acciones climáticas, o por el pisoteo, o las acciones de labranza, se distribuyen estos huevos por el pasto. Al ser ingeridos este pasto con huevos contaminados de Echinococcus, en este caso como huésped intermediario del ovino, que es quizás el huésped intermediario más importante en nuestro país y que cumple más fácil el ciclo doméstico debido a la relación ovino, perro, hombre, para la faena del ovino para el consumo. Bueno, en el ovino, al ingerir el pasto contaminado con los huevos, esos huevos en el intestino quedan en libertad y ese embrión hexacanto, que tiene ganchos, perfora la pared intestinal, llega al circuito sanguíneo, de ahí a vena porta, obviamente de vena porta a hígado, que cumpliría en el hígado como una especie de filtro. Si lo supera, vuelve a sangre, por esta misma vía llega a corazón, de corazón a pulmón, sería el segundo filtro, pulmón, si lo supera, a corazón, y de ahí a la circulación general, ubicándose en huesos, cavidad abdominal, riñón, cerebro, etc. Por sí, los dos primeros filtros más importantes son hígado y pulmón. Bueno, si se localiza en hígado, queda en el hígado, aquí vemos quistes formados en el hígado. Estos quistes, al ser ingeridos por el perro, tienen que ser quistes fértiles. Después voy a definir qué es un quiste fértil y un quiste infértil, pero un quiste fértil, que quiere decir que tiene escólisis en su interior, al ser ingerido por el perro, ya sea producto de la faena domiciliaria, que es la más importante en cuanto al mantenimiento del ciclo, donde el hombre de campo, o en las zonas rurales o periurbanas, faena los animales para consumo, especialmente animales de los pequeños ungulados, estoy hablando de los ovinos, pero animales de edad, ya sea capones de más de un año, o incluso la mayoría son ovejas viejas, las que ya no le van a dar producción el próximo año. Entonces, la faena y para obviamente el aprovechamiento de su carne, y las vísceras, que en su mayoría o en gran cantidad tienen estos quistes cuando no se cumplen unas medidas profilácticas que después vamos a ver, contaminan, al ser ingeridos a los perros, estas vísceras crudas se contaminan
con estos escólices, y se desarrolla por último, entonces, dentro del perro, esta tenia en el intestino delgado, que al cabo de unos 45 a 60 días, que sería el periodo de prepatencia, comienza la oviposición o el desprendimiento de proglótidos grávidos y cumpliendo de nuevo el ciclo. Este sería un ciclo más esquematizado del libro, ¿no? Obviamente el parásito adulto dentro del intestino del perro, con él salen los huevos. Ah, perdón, me olvidé del hombre, disculpen. Me quedé mal con la diapo que no apareció y me confundió. Bueno, así como el ovino se contamina con los pastos o con los huevos eliminados con la materia fecal, también se contamina el hombre, cumpliendo en cierta forma la del huésped intermediario, pero en realidad no, porque sería un huésped accidental. Acá el ciclo no puede continuar porque se corta, ¿no? Es decir, para continuar obviamente tendría que sufrir lo mismo que sufren los demás huéspedes intermediarios. Por eso el hombre está considerado como un huésped accidental. Ahí es donde entramos en zoonosis. Bueno, acá en este esquema lo volvemos a ver, el equirococo dentro del intestino del perro, de ahí salen los huevos son ingeridos por el huésped accidental, que sería el hombre, o por el huésped intermediario, en este caso el ovino. En él se forma la forma larval o quiste hidatídico, esa que tiene en su interior escólices, esos escólices al ser ingeridos por el perro, desarrollan de nuevo la tenia adulta. En realidad es lo mismo que vimos antes, pero un ciclo biológico más esquematizado. Bien, yo había hablado de quiste hidatídico. Bien, cuando el embrión hexacanto queda libre en el intestino, que dije que por medio de los ganchos atraviesa la pared intestinal y por vía sanguínea llega a hígado, o si pasa esa barrera sigue adelante, pero en el caso de quedarse en hígado o en cualquier órgano que se detiene, pierde los ganchos a los 3 días y el embrión comienza a sufrir un infiltrado de macrófagos y eosinófilos, formando un nódulo, y alrededor de las 2 semanas y media, ese nódulo ya empieza a formarse una vesícula que va a medir entre 60 a 70 micras. Y comienza la formación del quiste. Este quiste va a crecer según el órgano, según el parénquima del órgano. Por ejemplo, un pulmón, que es un parénquima elástico, el quiste va a tener libertad y va a ser generalmente un quiste libre, redondo. Mientras que, por ejemplo, riñón, que el parénquima es más firme, obviamente el quiste va a tener más deformaciones. Bien, en el lugar que obviamente se está formando el quiste, a la 3ª semana comienza la primera envoltura del quiste, que sería la externa o adventicia, pero en realidad es la capa propia del organismo, que es la capa de defensa o de reacción inmunológica que hace el huésped y lo circunscribe al quiste. En esta altura, el quiste mide alrededor de 250 micras, crece muy lentamente, tenemos un crecimiento más o menos de 0,5 a 0,7 centímetros al año, muy raramente llega al centímetro, y obviamente se forma la capa media, que es la externa del quiste, y por último la interna o germinativa, entre los 10 o 12 meses, es decir, que tarda en formarse esta capa germinativa, que es la que va a producir los protoescólices o escólices o vesículas hijas o vesículas hijas endógenas o vesículas hijas exógenas.
Es decir, que esta capa germinativa asexuada es como una cápsula de incubación y va a producir entonces un quiste diatírico con escólices en su interior o protoscólices, vesículas con escólices en su interior o vesículas fuera de él. Por eso se llama polisomático policefálico. El tamaño es de unos pocos milímetros a varios centímetros o de unos pocos centímetros cúbicos a varios litros. No siempre los quistes diatídicos tienen en buena condición la membrana germinativa. Y hay quistes diatídicos sin escólisis o sin lo que hay en su interior. Y acá lo vamos a ver un poco más en detalle. ¿Qué hay dentro de un quiste diatídico? Primero, un líquido a presión, el 98% de agua, lo más importante, cloruro de sodio, glucosa, alúmina, sustancias que lo hacen muy palatable y sabrosa para la alimentación del perro, le gusta comer el quiste del perro, es de color amarillento y pueden tener lo que hablábamos hoy, las vesículas prolígeras, escólices o ganchos sueltos. Esta sería la adenilla hidática, donde se encontramos todas estas cosas, y estos serían los escólices invaginados con los ganchos que se ven en su interior. No todos los quistes presentan escólices, entonces serían acéfaloquistes. Ya lo vamos a ver después los porcentajes que hay de los mismos. Bueno, al comer el perro ese quiste diatídico con los escólices, dentro del intestino, ese escólice se imagina y ya va, vemos los ganchos y acá van a ser las ventosas y se comienza a formar ya la teña que al cabo de 45 o 50 días se hace el parásito adulto y comienza la oviposición. Y en este caso es un Echinococcus adherido a las vellosidades intestinales, siempre obviamente en el huésped definitivo, que son los carnívoros. Para nosotros de mayor importancia, obviamente, vuelvo a repetir, el equino. El perro, el canino, confundir la palabra equino con canino. En la formación de un quiste diatírico en un tejido, por ejemplo, en cavidad abdominal o en un órgano que no tiene parénquima duro, generalmente es redondo, ovoide o de forma de pelota. Acá vamos a ver otras imágenes, por ejemplo, bueno, un quiste diatírico en la superficie del corazón. Este es en pulmón, se ven bastante bien redondos, sueltos. Este es en hígado. Obviamente ha ingerido este animal, un cerdo, mucha cantidad de huevos para producir esta gran cantidad de quistes, pero no siempre los quistes están en superficie, sino también nos encontramos en mucha cantidad dentro del parénquima, ¿no? O sea, a veces vemos un hígado o un pulmón que nos parece sano, pero dentro del parénquima podemos encontrar quistes diatíricos. Bien, la ubicación de los quistes diatíricos en proporción, dijimos que la primera barrera capilar que recibe el quiste al migrar de intestino es el hígado, por lo tanto es el primer filtro y es allí donde vamos a encontrar el 60 o el 70% de los quistes. La segunda barrera capilar es la pulmonar y vamos a encontrar entre un 15 a un 20% de los quistes. Y en el resto del organismo, un 15 o un 20% de los mismos diseminados, ya dije, en distintos órganos. Pero siempre el de prioridad es hígado y luego pulmón.
¿Qué ocurre esto? Esto ocurre en los huéspedes intermediarios. En estos huéspedes intermediarios que tenemos acá. Fundamentalmente para nosotros, y para nuestro ciclo, y para nuestro país, es para los ungulados, los pequeños ungulados, cabras y ovinos. Pero fundamentalmente en nuestro país el ciclo es con el ovino. El ovino es el animal por excelencia que se utiliza en los establecimientos rurales para la provisión de la carne de consumo. Y generalmente, vuelvo a repetir, lo que se faenan son animales viejos o que ya están en la última parte de su ciclo, o capones que tienen más de un año, entonces que tienen más posibilidades de tener, en este caso, son los que más posibilidades de tener quistes y abundante cantidad de quistes e incluso quistes fértiles. Bueno, entonces, fundamentalmente en nuestro país, el ciclo más importante es con el ovino, el caprino, podemos con los camélidos sudamericanos, en silvestre, ciervos, otro ciclo doméstico importante es con el cerdo, en los criaderos de cerdo, obviamente tradicionales, no los modernos, en el bovino, los roedores, que son un ciclo doméstico y silvestre, los primates, el equino, la liebre, y por supuesto el hombre, que llega siendo el huésped intermediario, pero en realidad es un huésped paratécnico o un huésped accidental que se contamina con los huevos, ya sea por la ingestión de algún alimento contaminado con huevos, o incluso al acariciar a un perro que es positivo y que sabe tener huevos en su pelaje, y se ensucia su mano y al llevarla a la boca se contamina. Hay muchas otras formas más de explicar la forma de contaminar el hombre, pero obviamente lo dejo para los otros oradores que tengan para explayarse sobre el tema. Yo ya había hablado que no todos los quistes son fértiles, es decir, que no todos los quistes producen escólices o cabecitas de nuevos parásitos. En el caso del cerdo, el 80% de los quistes son fértiles, y un 20% acéfaloquistes o infértiles. En el caso del ovino, el 60-70% son fértiles y un 30-40% infértil. Y en el bovino, quizás el más bajo, un 10 a un 25% fértil, un 75 a un 90 infértil. Bien. Para ir cerrando y haciendo un pantallazo general de lo que es la parasitosis, desde el punto de vista de un parasitólogo, digamos, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la equinococosis? Obviamente somos carnívoros, que son los huéspedes definitivos, y fundamentalmente para nosotros, en el perro, la tan antigua técnica de aricolina o purga de aricolina, que producía la eliminación de una diarrea con los parásitos en su interior. Acá vemos una muestra de una gran cantidad de parásitos. Todas estas rositas blancas son parásitos de Echinococcus, en un contenido diarreico y un plato de fondo oscuro. Más nuevo, el comprantígeno, que es mucho más seguro para el hombre, para no contagiarse, y es fácil de hacer recolección de muestras, lo que tiene más trabajo de laboratorio. Sedimentación, que en realidad no es específica porque no va a dar, vamos a ver estos huevos que son comunes a otras técnicas que tiene el perro. Y por último la necropsia, que es una técnica en otro país no muy difundida en los carnívoros. En el caso de los huéspedes intermediarios, generalmente es asintomática, el animal no presenta ninguna manifestación, no siendo que tenga demasiada cantidad de quistes o se hayan roto algunos de ellos o haya habido algún accidente con los mismos, sino que generalmente no manifiesta la enfermedad y es un hallazgo de necropsia o un hallazgo de faena, ¿no?
De todas formas, la forma más común de hacer el diagnóstico es por necropsia. Y en el caso de los trabajos de investigación, se utiliza una técnica serológica de ELISA o de imágenes como la ecografía. Pero siempre, generalmente, es un hallazgo o lo hacemos en la faena y se observan los quistes en los frigoríficos, en los lugares de faena. Y por último, para redondear un poquito el concepto, las medidas de prevención y control, fundamentalmente, la primera, la que tanto he hablado, no administrar alquilas cura de los perros. Ya sabemos que es la costumbre y es la falta de cultura, y es quizás la mano del hombre es la que, al no aceptar los consejos, las campanas y de las personas que le indican y le hacen educación, siguen dándole las alturas cura de los perros, aunque sean generalmente la única fuente de proteína que le pueden dar a lo mismo, insistir en que las cocinen antes de lavarlas. Desparasitar cada 45 días, esto es una muy buena herramienta, obviamente que tiene que perdurar en el tiempo, porque así de esa forma vamos cortando el ciclo. Cercar las quintas para evitar sobre todo que los animales defequen dentro de ellas, y de esta forma nosotros no nos enfermemos. Higiene personal y los alimentos, y en relación a lo mismo, los alimentos, sobre todo las verduras, las de hojas, con una buena lavado de la misma. Tener los perros necesarios hidratados, para que no haya demasiados perros y que se multipliquen los problemas. Evitar el contacto con los perros, como más o menos lo que ya dije anteriormente. Controles periódicos de los médicos, controles obviamente en la parte de salud humana no voy a hablar demasiado, pero cuanto antes uno haga el diagnóstico, va en las medidas de prevención, más fácil es, en esta y en todas las enfermedades, más fácil será el tratamiento. Y por último, la vacuna en los huéspedes intermediarios, que es una herramienta que ya se está poniendo en práctica y de buena utilidad. Obviamente, todo esto está acompañado de algo que es indispensable, que es fundamental para todo, que es la educación sanitaria. Sin educación sanitaria no vamos a lograr que se apliquen estas medidas de prevención y control, y no vamos a lograr disminuir o erradicar la hidratidosis. Bueno, de mi parte, muchas gracias, espero haber sido conciso y claro, y bueno, disculpen algunas equivocaciones, y obviamente a esa diapositiva que me ha subido no hemos podido ver las imágenes. De todas formas, muchas gracias por su atención, y bueno, estoy a su entera disposición para responder alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, muy explicativo su presentación. Lo que tendríamos que hacer ahora es, claro, 5 minutitos o lo que haga falta para aquel que quiera hacer una pregunta. Yo cierro el micrófono y tienen que pulsar el botón hablar aquellos que le quieran hacer alguna pregunta a Roberto. Cambio. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Luque, soy la veterinaria responsable de la Comisión de Zoonosis de Durazno, Uruguay. Quisiera saber si la cepa G1, no me quedó claro si afecta a los chanchos también. Gracias. Sí, buenas tardes, Lucía. Lucía, me parece, sí. Sí, yo la tengo como que se ha encontrado en el cerdo también, ¿no? Ovinos, bovinos, cerdos, caprinos y camélidos. Obviamente, en este caso, como es en nuestro país, los camélidos sudamericanos, ¿no? Muy bien, muchas gracias.
Tito, acá Francisco Álvarez dice, doctor, ¿podría explicar un poco el rol del agua de bebida? Por ejemplo, aguadas en la transmisión, si es importante, cambio. Bueno, sí, es verdad. Lo que pasa es que yo no me quería detener a veces en algunos puntos para no interferir en otras charlas. Pero el agua de bebida, incluso el agua en algunas canillas que gotea, yo lo he visto en los campos, que el perro va y lame la canilla, que después el hombre de campo saca el agua para beber o saca el agua para lavarse, ¿no? Con respecto al agua de bebida de los bebederos de los animales, también cumple un rol muy importante, porque el Echinococcus se elimina con la materia fecal y los huevos quedan adheridos a la zona perianal. El perro tiene la particularidad de lamerse, incluso él, y si no, olfatear y lamer el ano de otros perros cuando se encuentran, cuando son perros de una u otra vivienda, y de esa forma se trasladan los huevos a la zona del hocico, a la lengua, y a su vez el mismo perro se lame durante el cuerpo, y de ahí de donde encontramos huevos desparramados por el pelo. Hay un trabajo del doctor Guarnera que habla que en un establecimiento rural, con respecto a lo que estamos hablando de los pelos, cuando hay un perro positivo, por lo menos 3 tienen huevos en su pelaje. Y volviendo al agua de bebida, al contaminarse la zona bucal con estos huevos, el perro, ya sea en la canilla o en el bebedero de los animales, al tomar el agua, deja los depositados los huevos en esta, y por lo tanto, cuando los huéspedes definitivos beben, se contagian. No sé si quedó claro o explico un poquito más. Adelante, Carlos. Bueno, viendo que no hay más preguntas, daríamos por concluido y por cerrado la primera conferencia con el doctor Roberto Lamberti. La segunda conferencia la va a dar la doctora Caterina Vizcachipi desde Malbrán, desde Buenos Aires, ¿bien? Que va a ser equinococosis tropicales. Creo que ya podríamos ir cerrando. Va a quedar el link de grabación en la plataforma virtual de la página del Ministerio de Salud de Río Negro. Para aquel que quiera volver a ver la presentación, creo que podríamos dar por concluida la primera conferencia. Cambio. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o alguna inquietud, igual de todas formas, si va apareciendo luego me hacen las preguntas más adelante o algo que no haya quedado claro, no tengo ningún inconveniente en responderlo en otro momento. Y bueno, por supuesto, el agradecimiento a todos los que me han estado escuchando y muchísimas gracias. Bien, Roberto, entonces damos por concluida la conferencia. Vayan leyendo y respondiendo a los cuestionarios que se van a ir pegando en la plataforma virtual. Y también pueden volver a ver el link como bien dijimos, y pueden hacer sus preguntas también a los docentes a través del foro. Bueno, muchísimas gracias. Doy por concluida la conferencia y vuelvo a repetir, muchas gracias a los participantes y al docente. Cambio.